Bienvenidos a La Plática, un espacio de opinión, un espacio de comentarios, transmitiendo desde Houston, Texas, para todo el mundo. Gracias por ser parte de este espacio donde recibirás información del Salvador, de Houston y de todo el mundo. Gracias por tu sintonía para La Plática. Eres bienvenido. Gracias, cuídate. Bienvenidos a la... Amigos de La Plática, buenas noches. Es un gusto para mí saludarlos. A partir de esta hora vamos a tener un conversatorio con dos amigos. Nos acompaña este día desde México, Enrique Triguero, y desde El Salvador, Walter Enrique. Walter Enrique, médico de profesión, y Enrique Triguero, economista y politólogo desde México. Vamos a abordar varios temas, principalmente creo que nos vamos a quedar en unos dos temas. Básicamente, vamos a abordar temas de cómo vemos la situación de El Salvador y qué es lo que nosotros esperamos a futuro sobre la misma situación política económica del país. Enrique Triguero, buenas noches. ¿Cómo está México? Buenas noches a todos los amigos de La Plática, aquí iniciando esta reflexión y este nuevo pensar El Salvador. Sí, dime. Walter Enrique, sí. Ok, ¿cómo estás, Luis? ¿Cómo estás, Enrique? Yo pues bueno, aquí agradecido por la oportunidad que nos das de dirigirnos a tu audiencia, ¿verdad? Y ojalá que la plática sea fructífera y que podamos dejar algún tipo de mensaje al respecto. Dicen que lo más importante es llegar a una conclusión, y para llegar a una conclusión hay que compartir ciertos puntos de vista, hay que compartir opiniones de diferente índole. Y tengo dos puntos yo este día. Tengo una opinión desde alguien que vive en El Salvador, Walter, vive el día a día, trabaja el día a día, y la otra visión es de Enrique Trigueros, que vive en México, pero que conoce la realidad de El Salvador bastante, se ha involucrado mucho en la realidad salvadoreña. Tiene sus opiniones cada uno de ustedes. Quisiera arrancar sobre una base de lo que tenemos en este instante, porque se dice mucho, se habla mucho, pero uno a veces se queda corto cuando existen algunos elementos que no conoce. Y si bien es cierto, a nivel general, macroeconómico, nosotros podemos tener una visión un poquito sesgada, si se quiere, los conocedores lo toman como una referencia. Voy a compartir algo que tengo y que es importante partir de esa base, porque de ahí vamos a arrancar. Esta plática es básicamente un intercambio de opiniones. No queremos nosotros ser dueños de la verdad, queremos compartir opinión. Por aquello de los comentarios de que a veces nos llevan pedradas por todos lados, ¿verdad? Esa es la idea, compartir. Y no necesariamente inducir, no necesariamente decir yo soy el dueño de la verdad. Pero hay verdades que no se pueden ocultar desde el punto de vista técnico. Por ejemplo, en materia técnica, muchos organismos internacionales al país lo tienen en la mira sobre la base de cifras económicas, sobre la base de cifras financieras, y que para los economistas y que para los financieros puede ser algo como muy fácil de entender, fácil de manejar, pero para la realidad común, para la gente de a pie, a ellos lo que les interesa es ese día a día. A ellos les interesa el qué tengo hoy, ¿verdad? Que si me pagan hasta la otra semana, ¿cómo voy a pasar la siguiente semana? Claro. Esa es una visión un poquito más micro, ¿verdad? Pero les voy a compartir algo para que ustedes también lo vean, porque es algo que recién acaba de salir y es importante que lo veamos aquí. Yo se lo voy a leer por si ustedes no lo miran bien.
Quiero si lo leen o lo miran. No, yo te lo veo, léelo tú. Ok, un segundo. Ok, esta es una nota que comparte el Ministerio de Hacienda y toma como referencia una calificadora de riesgo que se llama Soberano Moody Investor Service, que esos son los calificadores de riesgo país que miden ciertos indicadores para determinar si el país está bien o está mal o está peor. Entonces, esta calificadora de riesgo ha dicho en este momento, dice textualmente esto, dice, informa que ha decidido, óigase bien, mantener la calificación de El Salvador en B3 con perspectiva estable. O sea, existen perspectivas a como aquellas notas de que es muy bueno, malo, regular, necesita mejorar. Cuando dice estable, desde el punto de vista médico, Enrique, ¿a qué nos referimos? Bueno, que buenas noches. Desde el punto de vista médico. Sí. No, es que hay problema porque los dos nos llamamos Enrique, entonces. Voy a decir Walter, entonces. Sí, ok. Aquí, me estás preguntando a mí. Ok, mira, yo creo que, mira, es que la cuestión es que me estás tratando de extrapolar una situación económica pero claro, estable quiere decir que de momento ha sido inamovible, es decir, se mantiene una constante desde hace algún tiempo y a eso, por lo menos en medicina, se le conoce como estabilidad. No sé del punto de vista económico si significa lo mismo, yo entendería que sí. Te lo pregunto por eso, ¿Sí? Como palabra genérica, sí, pero la sección económica, ¿cuál es, Enrique? ¿Ya es para mí? Sí. Ok. No, creo que estaba bien desarrollando lo de estable, mi tocayo, Walter, más bien llamémosle, y estable es económicamente, sobre todo para una designación de una calificadora, es que en el corto plazo el país tiene recursos para enfrentar sus obligaciones. Eso es un estado estable. No tiene mayor cuestión. Sabemos que cualquier movimiento dentro de El Salvador, de las tesorerías, de las mesas de dinero, de las empresas principales, podrían cambiar la situación, ¿no? Y lo cambiarían por sus expectativas. Entonces, también las expectativas puede decirse que se reflejan de esa misma forma, como estables. No solamente si los indicadores macroeconómicos, todo lo que es economía propiamente, no entra en la cuestión financiera. En algún programa explicaba yo que hay dos entornos, dos escenarios. Uno, el de la economía real, que son eso, importaciones, exportaciones, movimientos de flujos por medio de transacciones económicas, comerciales me refiero, y lo que es el otro parte, que es el sector financiero, que son todas las transacciones financieras, todo el movimiento del dinero que no lleva implícito un intercambio de productos o de servicios menores, sino estrictamente los servicios financieros. Entonces, creo que tenemos una situación bastante buena con esas calificaciones, a pesar de que aquí hay un párrafo que no me gusta. Dice este artículo del Ministerio, el Ministerio de Economía es quien lo edita, lo que nos estás poniendo, espero que todos nuestros amigos ahí en su casa puedan leer. El tercer párrafo dice, no obstante, Moody's remarca que la dolarización de El Salvador es una limitante para el gobierno, ya que lo deja sin herramientas monetarias para suavizar los ciclos económicos. La misma ha resultado con una tasa de inflación baja y estable, bajo tasas de interés y bajas tasas de interés y riesgo de intercambio. Bueno, eso de que hay o sea, que la dolarización todavía tenga alguna referencia, no lo considero así. Bueno, eso ya está escrito, ya está dicho. La herramienta monetaria, sí, solamente algunas están canceladas, como es
el crédito primario. El crédito primario no puede emitirlo el Banco Central, y el crédito primario no es en sí eh, eh, dar dinero a los bancos, sino programar, o sea, ampliar toda la base que ellos tienen para prestar dinero ilimitadamente, como lo podrían hacer si tuvieran un sistema de, de base monetaria nacional, es decir, con colones. Entonces, la cuestión ahí de que si es una limitante la dolarización, no, por el contrario, yo también creo que una crisis sistémica con dolarización o sin dolarización siempre está presente, y eso es lo que no se entiende de estas conjeturas o estas especulaciones de las calificadoras financieras. Cuando nosotros hablamos de eso, yo lo tomaba como una referencia y decía, bueno, cuando hablamos de estabilidad, hablamos de que no se cae ni está bien, pero estable. Por otro lado, dice también el comunicado de que la fortaleza fiscal moderada de El Salvador refleja la carga elevada. ¿Sí? Eso se refiere al pago de intereses, ¿verdad? Que tiene que pagarse. Por otro lado, hay un aumento en la parte de la economía del 2.1 como promedio. Y si bien es cierto, eso no nos puede llenar a nosotros, por lo menos nos debe de decir, bueno, que hay mucho trabajo que hacer. Sobre esa base, y ya dejando el comunicado a un lado, Sí, Walter Enrique, ¿cuáles, desde tu punto de vista, las perspectivas de El Salvador? ¿Cómo ves esa situación en el país? ¿Cómo la sientes? Mira, Luis, y Enrique, de alguna manera cuando se dan este tipo de cambios de gobierno aquí en el país, siempre hay una combinación entre esperanza e incertidumbre, y yo creo que eso es lo más normal del mundo, ¿verdad? De momento, poder llegar a una conclusión, decir que si el futuro es ominoso o es una situación que se pinta como muy favorable, pues no podría yo decírtelo. Estamos en una etapa de incertidumbre. Habrán algunas cosas que estará haciendo el nuevo gobierno que han generado descontento, hay algún nivel de descontento, algún nivel de decepción. Yo pienso que si en estos momentos alguien pasara una encuesta con respecto a la popularidad de Bukele, pues podría tener un par de puntos menos que cuando fue electo. Por lo menos esa es la percepción a grandes rasgos. Y te lo digo no porque yo lo sienta así, sino porque si tú te vas a ver las redes sociales y escudriñas un poco en las redes de sus seguidores, pues hay gente que no está de acuerdo con algunos cargos ministeriales y no está de acuerdo con algunas decisiones. Por ejemplo, el tema del famoso, de la tercera brigada de San Miguel, ¿verdad? El problema es que como Bukele se pintó en algún momento como una persona sin ideologías, atrajo gente de un lado, atrajo gente de otro lado, y al final, pues cuando tiene que tomar este tipo de decisiones, pues claro, una parte de sus seguidores va a quedar un tanto molesta. Además, el tema de Monterrosa para la derecha es sensible, porque la derecha sí lo considera, perdón, lo considera un héroe. Entonces, eso ha generado cierto descontento. Luego tenemos el tema de los reacomodos o de la reestructuración del Estado, como le ha llamado Bukele, que implica algunos despidos. Eso está generando una imagen un poco de prepotencia, un poco de decepción, porque Bukele fue una persona que mucho habló de que no iban a darse despidos durante su gobierno, por lo menos masivos. Entonces, este primer movimiento que se da en las primeras de cambio, donde quitas 5 secretarías con todo su personal, pues te deja el sinsabor o la idea de que podría haber sido nada más una promesa de campaña que no va a cumplir. Entonces, esas son las situaciones que de momento andan rondando en el ambiente político salvadoreño, en el ambiente cotidiano de la gente, lo que están platicando, lo que se está oyendo en las calles, y creo que eso es lo que nos está generando quizás un poquito de
de malestar a los salvadoreños aquí en el país. Y te lo digo sin ánimo de, porque tú sabes que yo no soy, bueno, que Nayib no es santo de mi devoción. Realmente yo siempre he sido crítico, he tenido mi desconfianza hacia la gestión de Bukele, ¿verdad? No me parece una persona confiable, me parece una persona que cambia constantemente su discurso, que se acomoda a las situaciones, y eso no me deja a mí, por lo menos tener una idea de qué es lo que podemos esperar con Nayib. Realmente pienso que podemos esperar cualquier cosa. Eso es lo que yo pienso. Tu perspectiva de cambio, ¿sientes que en este momento, Walter, tu perspectiva de cambio está como en duda o No, no? sí, es que no es tanto mi perspectiva, porque como te digo, no es lo que yo perciba del ambiente o es lo que yo quiera trasladarle a la gente, es lo que se oye en las calles. Entonces, o lo que se oye en las redes sociales. Por ejemplo, tú te vas a la página de esta señora que fue muy activa en la campaña de Bukele, Mónica Táger, y Mónica Táger hacía en las redes sociales una pregunta muy importante, o hacía un comentario importante. Percibo, dice ella, que de momento como que no mucha gente está contenta con los nombramientos que ha hecho Bukele en su gabinete. Entonces, eso ha generado de momento cierto malestar. No en toda la gente. Hay gente dentro de los seguidores de Nayib que pues están dispuestas a aceptar cualquier cosa. Hay aquella gente que pues no mira otra perspectiva más, o es decir, no tienen otras esperanzas que, bueno, ya estamos en el fondo, dicen ellos, nada más queda salir hacia arriba, ¿verdad? El único camino que hay es hacia arriba. Entonces, yo pienso que de momento pues hay un poco de incertidumbre si lo vemos de manera general, y pienso sería un poco precipitado decir hacia dónde va el país. Sí creo, o sea, mi opinión no será muy favorable, pero no quisiera yo meterme a hablar por todos los salvadoreños. Pero el sentir de la gente en El Salvador es un sentir diferente a los que vivimos fuera, ¿no? No sé. O sea, vos sabés perfectamente que nosotros fuera podemos tener una opinión diferente, y ustedes que están en el día a día, por ejemplo, decisiones para mi gusto, decisiones para mi gusto precipitadas, no gustan a todos. Por ejemplo, el sector militar, aquel sector militar que toma como héroe a Monterrosa, ese sector jamás va a estar de acuerdo en la decisión que tomó. ¿Por qué? Porque para ellos incluso ni siquiera es culpable su héroe. No, claro. Para ellos sacan incluso, fíjate bien, para ellos incluso sacan comunicados diciendo que el mozote ni siquiera fueron los 1,000 muertos que dicen. Imagínate. Sí, no, claro, es que ellos no se ponen de acuerdo. Algunos dicen que el mozote nunca existió, otros dicen que ha sido un entramado que han armado para poder montar un caso ficticio, otros dirán que estaba justificada la intervención militar, que la gente que estaban ahí eran combatientes. Vas a oír un millón de cosas. La cuestión es que la historia ya juzgó a Monterrosa, independientemente de lo que la gente opine, lo que digan los militares o lo que digamos nosotros. Y Pero el sentir, ese sinsabor, ¿cómo te dijera? Es una decisión para mí precipitada, porque lo que va a crear para mí ¿sí? es esa división, va a profundizar esa división que él dijo que quería sanar, ¿me entiendes? ¿Por Oh, no, qué? pero ¿Por qué? sí, ok. Porque al final un sector siempre va a quedar con ese sinsabor, ese sabor que no está bien, ¿verdad? Cuando le tocan una parte de, entonces a la larga puede ser que yo esté haciendo un juicio aparte, pero el sentir de la población no es un sentir de reconciliación. Pero mira, de eso desde el punto de vista político, pues yo pienso que al final tú no vas a quedar bien con Dios y con el diablo. Al final la gente tiene que tomar decisiones sobre la base de lo que le conviene y sobre la base de los deseos de la mayoría. Y aquí para la mayoría, pues Monterrosa era una persona, es una figura negativa, un liderazgo negativo durante la guerra, que tiene las manos manchadas de sangre. Entonces, yo creo que en ese aspecto la decisión de Nayib, yo no la juzgo por ser precipitada, porque al final hay una exigencia de organismos internacionales
y hay una exigencia de la misma sociedad, por lo menos de la mayoría de la sociedad, a que se tomaran acciones en contra o por cambiar el nombre de la tercera brigada. Pero sí considero que en ese aspecto quizás las intenciones de Nayib no son del todo sinceras. Pienso que sus acciones, quizás sus primeras acciones dentro de su mandato han sido más propagandísticas que otra cosa. Es decir, tomo esta decisión que el FMLN nunca se animó a tomar, sea por lo que haya sido, ¿verdad? Pero yo pienso que esa fue una oportunidad histórica que perdió el FMLN de retirarle el nombre de la tercera brigada, y creo que les correspondía a ellos históricamente y moralmente quitar la tercera brigada, y no lo hicieron. Y dejaron el campo para que viniera Bukele y tomaron una acción que puede tener un matiz propagandístico. Lo mismo pasa con el hecho de estar, por ejemplo, condenando a priori a Jonás, es decir, a Jorge Meléndez, por el asesinato de Roque Dalton. Es decir, sí hay pruebas, sí hay argumentos para ello, yo no digo que no, pero pienso que al final, o sea, yo sí dudo mucho de la sinceridad de Nayib al respecto. Pero También el es que tema no le corresponde a él emitir un juicio cuando ni siquiera hay un proceso que ya llevaron a juzgar a alguien. No, por eso, claro, no hay un proceso, pero claro, Pero él es el como, presidente. pero mira, ¿Sí? así como los árbitros cuando cometen una falta se compensan dándole una falta a otro, ¿no? También, claro, sí. Sí, Pareciera de correcto. que el caso Jonás, porque no Sí, sí. tenía sentido mencionar de que por qué lo quitaba si al final terminaba su mandato, pues. Sí, así es. Así ¿Para qué es. relacionarlo con algo que ni siquiera está ahorita Ujú. juzgándose a nivel en los juzgados o como usted quiera llamarle? Claro, Solamente está en un proceso, pero claro. él no, ni siquiera ha sido llamado. O sea, que Entonces, la intención puede ser mantener el equilibrio dentro de su compensar, militancia. Sí es, balancear, o ya les di a esto, les voy a dar así a es. esto. Porque Eso es Nayib un error, pero va a bien. tener, bueno, habría que ver si es un error, porque él va a tener que jugar con esa situación durante los 5 años de su mandato, si es que él quiere mantenerse vigente en las preferencias de la población, por lo menos hasta el 2021, que es Ok. cuando él va a entrar a elecciones con su movimiento, ¿verdad? Y necesita mantener por lo menos la popularidad que mantiene ahora para tener una buena posición en la Asamblea. Ok, Enrique de Triguero, cuál es tu sentir sobre lo que hemos estado hablando desde donde tú conoces? Bueno, yo siempre justificado, argumentado que el caso de este nuevo escenario en el que aparece un político joven de hace no mucho tiempo, ya 1 año y medio o más de 1 año y medio, de octubre de 2017, pues debe traer algo que sea cancelado bajo cualquier perspectiva, bajo cualquier eh, eh, posición ideológica, y que es precisamente el cambio. Ahora, el cambio no es algo que podamos, vaya, en ningún país, a menos que sea un cambio traumático, como una revolución, no es algo que no podamos ir observando día a día, que no se pueda ver su avance, su evolución. El simple hecho de haber aparecido esta personaje llamado Nayib Bukele le da a la política salvadoreña una riqueza nueva en el sentido de que, bueno, no todos los días ni todas las noches aparece ya no digamos un liderazgo, sino una personalidad que pueda hacer eso, que llame la atención y que pueda definir todas las estrategias políticas o todo el escenario político. Desde luego que hay un optimismo desbordado. Yo inclusive en un momento dado he sentido que todo lo que venía desde este fenómeno llamado Bukele, pues iba a abonar o iba a aportar cosas muy importantes para la política y la realidad salvadoreña. Yo todavía creo que lo va a hacer, que va a ser de alguna manera una aportación.
Lo que ustedes hablaban y comentaban era sobre aspectos muy particulares, como si va a ser o si es condenable lo del que el FMLN le dejara el nombre al cuartel, o que los seguidores militares o gente de derecha iba a reaccionar contra esta nueva orden. O, bueno, es que muchas de las cosas que se pueden hacer no requieren grandes presupuestos. Con eso no estoy diciendo que nos conformemos con eso. También Mauricio Funes fue en 2012, creo, por ahí, a llorar al mozote por la pérdida de tantas vidas y pudiendo ahí hacer una cuestión más allá de pedir perdón, pues no hubo ni reparo. En ese entonces lo que se esperaba, que sin atacarlo mucho, hiciera acciones de reparo para las víctimas, cosa que hasta hoy y la están complejizando la mencionada ley de justicia transicional y reparación de estos deudos de las víctimas, de reparación de víctimas, perdón. Entonces, bueno, yo sé que, y está bien lo que dice Walter Enrique, no es suficiente, o sea, no es suficiente una condena, como no es suficiente unas lágrimas, como no es suficiente cambiar la pintura de una barra que dice Tercera Brigada y Coronel Domingo Monterrosa. O sea, no es suficiente, eso apenas, ¿no? Y sí, qué bueno que lo hace muy rápido, y no me preocupaba mucho eso, sino que no inicien, y todavía no ha iniciado, un proceso de acompañar a esas víctimas que demandan justicia. No vaya nadie, solamente organismos como Tutela Legal o esta otra del Arzobispado y los de la UCA y el juez Baltasar Garzón, que vino con haber previamente formado 40 expedientes, que no supe nunca qué fue de esos 40 expedientes que abrió en 2013, 2014. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Que hiciera cosas, porque al final, como ya lo decíamos en la otra entrevista que nos hicieran La Voz de Washington, pues no es suficiente decir o darle oportunidad a Bukele que siempre se le va a justificar, ¿no? Yo por lo menos no. O sea, ahorita mismo he publicado que en mi muro y en los grupos que tienen como 700 comentarios ahorita, la mayoría en contra de que no me gustó el gabinete, ¿no? Y que es un gabinete pobre, es un gabinete cerrado y blindado. Pero bueno, no quiero saltar del tema. La pregunta específica que me hiciste era esa, en la que estaban ustedes dos comentando. Son acciones muy pequeñas que lo visten, sí lo visten, que es lo que políticamente correcto y que esperamos todos. Pues sí, lo es, ¿no? Quitarle el nombre a Monterrosa, señalar un poco, que se sepa la verdad, por lo menos del caso de Roque Dalton, ¿no? Porque lo que ya admitió Jonás es que él lo ejecutó junto con Joaquín Villalobos, ¿no? Jorge Meléndez. Entonces, es la ejecución, pero no de dónde vino la orden, quiénes estuvieron de acuerdo, cuál era la causa. Todo dice que por traición, ¿verdad? Pero cómo fue el proceso, ¿no? Debió seguir algún proceso, sobre todo que en la dirección del RP en ese entonces, de lo que he leído, porque como hoy me reprochaba Carlos Ábrego, pues documentación, ¿con qué documentación hablo yo? Bueno, en un movimiento guerrillero donde estaba todo compartimentado, no creo que haya actas levantadas ni ninguna suerte de cuestión, y mucho menos un comunicado en clave o como la guerrilla se comunicaba entre las organizaciones, y sobre todo en 75, que es el año en que muere Roque Dalton, si no me equivoco. Pero bueno,
Todas esas cuestiones las podríamos dejar a un lado. A Bukele le corresponde de todo esto, sí, que se ahonde, que se profundice. No es suficiente una palabra suya para sanar el alma de nadie, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo siempre he sido un crítico de situaciones. ¿Por qué? Porque digo, no hay nada mejor que una persona mantenga su coherencia entre lo que dice y lo que hace, ¿verdad? El sábado está diciendo, pasemos la página, No, yo voy hacia el futuro. no, Eso, entonces, yo voy hacia el futuro. Entonces, ¿qué sentido tiene el siguiente día o más tarde hacer algo para avivar esa herida? Que todos sabemos que esa herida no ha sanado. La herida de la guerra no ha sanado, ¿verdad? A lo mejor cicatrizó por fuera, pero hay una generación, Mira, hay una generación de militares y excombatientes de la guerrilla que todavía piensa como en los años 80. Entonces, sí, lo que yo quiero decir con esto es, ¿qué caso tiene? ¿Acaso es necesario tocar la llaga? Pero como es un tanteo, pero como yo puedo hacerlo, ¿para quién iba dirigido el mensaje, Walter? ¿Para quién iba dirigido el mensaje del sábado en su toma de posesión? ¿Y para quién el mensaje después en la tarde? fíjate, Luis, que con respecto al mensaje de Nayib, yo no le presté mucha atención, porque conociendo a Bukele, yo sabía que iba a empezar a hablar de su historia, de la historia familiar, etcétera. Así que hubo un momento en que yo dejé de escucharlo. Pienso que el discurso, pues, mucha gente ya tocó el tema en las redes y tenemos claro de que el discurso, pues, para muchos no profundizó, se quedó en el plano sentimental. Pero retomando lo que tú decías con respecto a las acciones, yo sí creo y coincido contigo de que, y eso es a lo que quería llegar, que las acciones, pues, al no ser suficientes y al ser acciones quizás en primera instancia, pues yo no les miro, y repito, otra calidad que no sea propagandística. Pienso yo que se deben hacer, pero la duda va sobre las intenciones de Nayib al respecto, ¿verdad? Mira, yo quiero hacerle una pregunta a Enrique, ya que él tocaba a propósito de darle seguimiento a los casos del Mozote, y es que hay un tuit de David Morales, el ex procurador de Derechos Humanos, y yo lo estaba leyendo hoy por la tarde, no lo había visto bien, pero me llamó la atención, donde él decía que la disolución de la Secretaría de Inclusión y la de Transparencia deja en infuncionalidad, al menos temporal, dice, el programa de reparación del caso El Mozote y su registro, dice, además del Registro Nacional de Víctimas. Dice, espero que éstas no paguen el precio de tales acciones. Y ahí es donde hay una incongruencia, quizás en el de Bukele, es decir, por un lado está tratando de reivindicar, entre comillas, reivindicar a la gente del Mozote, borrando el nombre del autor intelectual y material del hecho, pero está dejando descuidada la parte que realmente nos importa, que es la parte donde se va a hacer la investigación y se tiene que resarcir a las víctimas, por lo menos a las que están todavía, de los crímenes que se cometieron en ese entonces. Me parece que hay una incongruencia ahí de parte de Bukele. De hecho, yo no estoy de acuerdo con lo que ha hecho a nivel de las secretarías. Me parece un retroceso desaparecer la Secretaría de Inclusión y la Secretaría de Transparencia, un retroceso en materia de transparencia. Yo creo que alguien lo dijo alguna vez en un programa, que eso era lo que podíamos esperar, de que Nayib blindara su gobierno, ¿verdad? Cerrando las puertas al escrutinio de la población, ¿verdad? Creo yo que esa es una parte en la que Nayib está fallando, genera mucha incertidumbre esa situación. Entonces yo quisiera escuchar la opinión de Enrique al respecto, porque lo acaba de tocar y yo sé que él en ese sentido tiene mucho que decir. Sí. Bueno, yo supongo que lo que cerró fue alguna oficina menor de transparencia, porque el Instituto de Acceso a la Información, o sea, la transparencia
pues eso es un órgano autónomo que no lo puede cerrar Bukele. Hasta donde yo sé, es como si Bukele quisiera cerrar la Procuraduría de Derechos Humanos de El Salvador. Pues, no puede designar, creo que al procurador, pero no puede cerrarla porque es una cuestión que está, además de inscrita en las cuestiones del Estado, se tiene que cambiar por votación o desaparecer por Por ley. designación de la Asamblea, ¿no? No sé, ¿y También tú también el instituto. Ujú. sí, no, yo quería preguntar, porque al final es cierto, la Secretaría de Transparencia no tiene el impacto del Instituto de Acceso a la Información, pero Claro. yo no sé si te has dado cuenta, cuando uno quiere acceder a información a través del Instituto de Acceso a la Información, es un verdadero litigio que te den algunos documentos. Tienes que empezar una batalla legal incluso y se llega a los tribunales, a decisiones de la Corte Suprema para que te entreguen esa información cuando el Instituto de Acceso, cuando la agencia era un poquito más expedita en ese sentido. Quizás no en la calidad de la información, pero sí en algunos aspectos que son importantes. Por ejemplo, el salario de los ministros, ¿verdad? Que era una situación que era pública, tú la buscabas en internet y podías ver, accesar al salario que tenía cada funcionario y quizás algunos privilegios más que estaban siendo otorgados de parte del Estado. A esa parte es la que yo me refiero y creo yo que realmente ha sido un retroceso. Y es más, bueno, en el caso de la transparencia, pues, si tú crees que una secretaría de este tipo no está funcionando, pues lo lógico es no desaparecerla, pienso yo, porque al final estás dejando de lado tu propia política, la política del gobierno, es decir, porque el gobierno tiene que tener una política de transparencia y no solo estar sujeto a las instituciones externas. Entonces, él está abandonando su política, o por lo menos la política de transparencia que se había manejado en los últimos 2 periodos, que dicho sea de paso, quizás fueron de los pequeños logros de Funes y del gobierno de Serén, donde se logró involucrar un poco más a la gente. Y hoy tú te cierras en ese sentido, da que pensar, sobre todo cuando tú analizas el tipo de gabinete que está teniendo Bukele, donde hay familiares de amigos de Bukele, donde hay esposos en el gobierno, donde el círculo íntimo de Nayib es que se ha manifestado con más fuerza. Entonces, esa parte a mí me está generando cierta inconformidad, cierta incomodidad. Hay una serie de considerandos que uno debería tomar en cuenta. Bueno, yo entiendo de que cada gobierno tiene su estilo de gobierno, su forma de cómo llevar las cosas, pero lo que yo no acepto es, por ejemplo, que se diga que se va a aperturar ofertas para que alguien pueda optar a un cargo y al final aparece el primo, el tío, el chero, el empleado de él. Es decir, yo esa parte es la que no me trago, pues, porque cada gobierno es libre de elegir, pero actuar como un dictador para mí no es correcto. ¿Por qué? Porque no se puede pretender, no se puede pretender que ser creíble cuando tenés a un lado al primo, a la sobrina de tu esposa, a la tía de tu esposa, al amigo personal, al amigo de infancia, a qué sé yo, a los socios comerciales. Yo no puedo pretender creer, ni se me ocurre creerle, pues. ¿Por qué? Porque esos son los hechos que palpan. Y mucha gente podrá decir, déjenlo trabajar, pero es que no es el problema de déjenlo trabajar, porque ese déjenlo trabajar es, te voy a dar 1 y me das 9 a mí. Entonces, esa actitud conformista del salvadoreño es el que lo lleva a que estar después de 10 años gritando por un cambio, sáquenme, ¿verdad? Y hoy, con toda la estructura que lleva, que va a ser más de censura a la crítica, yo me quedo así como muy quieto, digo yo, en el sentido de que yo soy escéptico, por ejemplo, a muchas cosas, pero yo soy abierto a los cambios. Pero que a mí me digan, mire, hoy ya no se va a llamar Secretaría de Asuntos Jurídicos, hoy se va a llamar Secretaría de Asuntos Legales. Ese es un maquillaje que no ayuda en nada. Es como que de repente digan, no, mire,
Fíjate la lindura de decisiones. El FIDDL, que ha sido un fondo para desarrollo local que ha apoyado a las alcaldías como nunca durante los últimos, ¿cuántos años? 30 años, no sé. Ha sido un ente que no ha sido cuestionado. Y de repente decir que el FIDDL va a absorber a Ciudad Mujer, cuando Ciudad Mujer es un ícono a nivel latinoamericano, ¿por qué no decirlo a nivel mundial? Que ha sido autónomo y que ha tenido mucho apoyo, y hoy incorporarlo dentro de algo que no tiene nada que ver con eso. Me explico, o sea, son decisiones que puede tomar y le puede poner el nombre que quiera a las cosas. Yo a eso no le miro mayor problema, Luis. Es decir, al final esa cuestión puede ser parte de su estilo de, de gobierno, pero a mí sí me preocupa cuando él empieza a poner barreras al acceso a la información, independientemente si es una secretaría pequeña o es una instancia grande, porque al final pues tú puedes pensar que algo se trata de ocultar. Y es que mira, con eso que tú mencionabas de los parientes en el Estado y de la forma en que lo estás planteando, y que eso puede funcionar de varias formas. Primero, el hecho de que tú pones a gente que es muy afín a ti, obviamente es porque esa gente te va a ser leal, aun cuando tú estés cometiendo incluso errores que caen en la calidad del delito. Es decir, tú de repente quieres meter manos en las arcas del Estado, tu misma gente no te va a denunciar. Y lo mismo pasa en el sentido contrario. Yo no veo a Nayib Bukele, si acaso, suponiendo, en un caso hipotético, por ejemplo, Pablo Enríquez se decide a cometer un par de actos de corrupción. Yo no miro a Nayib Bukele condenando o denunciando las irregularidades de Pablo Enríquez por el nivel de amistad que puede haber en ellos. Por algo la ley no permite ese tipo de situaciones, o por lo menos la ley de ética lo condenaba, aunque no se aplica aparentemente a las altas esferas del Estado, pero debería de, porque si no, pues no estamos abonando a tener un Estado más transparente. Ok, Enrique. Nada más a completo esto porque ya opinaron los dos sobre eso y no lo he hecho. No te dejamos. Sí. Enrique, pero yo quisiera antes que agregues algo, yo quisiera que también extrapolemos algo. No, pero... ¿Por qué es necesario hacerlo? Cuando el presidente de México dijo que acababa con el nepotismo, que eliminaba los viceministerios, que eliminaba esto, que eliminaba lo otro, y que él incluso se iba a vivir a no sé dónde, ¿realmente el presidente de México está cumpliendo con esas promesas? Para tener como una base, digo. Bueno, sí, la mayor parte de las cosas que son simbólicas, como bien apuntaba Walter, pues sí se están haciendo. Obviamente, entre las promesas era bajar precios de combustibles y agarrar, topar a todas las mafias que estaban dentro del gobierno ya de manera orgánica y que no las iba a dejar continuar. Bueno, pues si todos los ministros, en este caso secretarios de Estado, son parte de su equipo y para abajo, pues ellos mandan. Entonces yo no veo qué mafias estaban inquistadas, ¿no? O digo, para la compra de medicamentos, que son lo que más recientemente criticó el gobierno, y que se había un faltante, había un poco de escasez de medicamentos en los hospitales y en el sistema de seguridad social, en el IMSS. Bueno, él decía que estaba desmontando todas las mafias que están en la venta de medicamentos, donde firmas que no son ni siquiera representativas de los laboratorios o de las fábricas de medicamentos, tenían compras multimillonarias que, vaya, pues si el gobierno de entonces, de Enrique Peña Nieto, hubiera hecho los contratos directos, pues no hubiera esa mediación o esa intermediación de una empresa, de una firma que tiene
tiene la atribución de proveer los medicamentos para lograr estos estándares tan altos que se impone el IMSS para dotar a todas las unidades de salud y hospitales de especialización, etcétera, ¿no? Toda la estructura del IMSS, que es la máquina. Pero ANLO ha cumplido con lo que dijo de que no iba a llevar a cheradas, ¿o sí? Bueno, en el caso de Andrés Manuel, obviamente sí se rodea de funcionarios que le son fieles, pero no se puede decir como en el caso de Bukele, que son sus amigos o que son sus familiares. Hay ahí por ahí un par de cargos dentro del partido que tienen sus hijos en Morena, pero Morena es el partido, no es el gobierno. Yo me hubiera gustado que Federico Anliker no estuviera en la estructura de la administración pública y siguiera con las labores del partido. Pero resulta que nadie está en el partido, porque toda su familia, no sé cuántos cargos están puestos ahí, hasta la de Relaciones Exteriores es su cuñada. O sea, ahí sí que me perdonen, mucha admiración, mucho reconocimiento le doy a haber hecho lo que hizo con Arena y el FMLN, pero que me disculpen porque esto es pura cherada, como muy bien acabas de decir. Entonces, y volviendo al comentario que quería decir hace un momento, el que quites una oficina de transparencia y lo mandes a la gente a que canalice sus inconformidades o sus dudas sobre la transparencia a un organismo más formal, más jurídico, pues obviamente está en tono con lo que vimos en la nominación de los 15 ministerios y todos los órganos autónomos que han mencionado. Yo lo decía, el gobierno de Bukele se blindó, es una nominación cerrada hacia su interior, donde tienes demasiada gente de mucha confianza, pero no porque sea buena la confianza, sino porque trajiste gente que nadie conoce y que tampoco justifican el currículum. Vaya, ni siquiera la de Relaciones Exteriores, haber trabajado para la OEA o para el Departamento de Estado, digo, ¿qué le puede dar? Además, a nivel de cooperación y de ONG, no de Estado, o sea, como que estamos viendo más bien una alcurnia, una élite, un pedigrí de gente que estuvo, pues bueno, la otra que también estuvo en cuestiones de investigación, creo que es la de educación, ¿no? Con la UNESCO y todo eso. Bueno, ¿qué viabilidad o qué solvencia moral y técnica, sobre todo solvencia técnica, puede darnos una ministra que solamente hace trabajo de comentar o de analizar o de investigar políticas para la UNICEF y que no se ha enfrentado con el problema ni de la currícula escolar, ni problemas de infraestructura escolar, ni problemas con el sindicato, ni problema con el gremio en sí, con el magisterio, ¿no? Y que no se identifique nada con ello. O sea, porque haya estado en la UNICEF, alguien, yo creo que saca esa relación banal de decir, UNICEF es para los niños, pues el MINED es para la educación, bueno, pues ahí se relacionan, pégala ahí, échala ahí cuando eres una investigadora y por muy buena que sea, no creo que sea, no. Yo realmente sí lamento que este anuncio, gabinete, sea un gabinete que vuelve a poner a Bukele en un tono serio, en un tono oscuro, en un tono de voy a hacer las cosas lo más clandestinas que se puedan, que vale la palabra, o que va a proceder con una cautela innecesaria, cuando le quita la frescura que, por ejemplo, Andrés Manuel salió, creo que el domingo antepasado, a abrir la puerta de Palacio Nacional en domingo y se encontró algunos ciudadanos
digo, nada más le faltó para que pudiera hacer una, una montaje, salir con una escoba a barrer, pero ahí estaba y se le acercaban a los ciudadanos sin guaruras o con un personal mínimo que lo asistía, ¿no? Y eran domingo como a las 7 de la mañana, ¿no? No se encontró, desde luego, no había la cantidad de gente, pero eso es publicidad, obviamente, ¿no? No me la voy a comer tampoco. Sí, Pero pero está bien el comentario, está bien, porque de eso se trata, de establecer, por ejemplo, un parámetro de decir, bueno, miren, si yo digo que eso es verde, lo voy a sostener porque es verde siempre y no mañana hacer lo contrario, porque el problema que se le achaca, esto para Walter, el problema que se le achaca al presidente actual es que nada de lo que dijo pareciera que está cumpliendo, porque a mí no me gustan los ministros de escritorio, mucho menos me van a gustar los ministros de Twitter. Entonces, en todo caso, existen los dos elementos, una parte que es hacer lo que realmente digo y sostengo siempre, 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 y no empezar a hacer todo lo contrario. ¿Qué opinión te merece, Walter Enrique, el hecho, por ejemplo, de que de repente diga de que el gobierno gasta mucho y en lugar de reducir el tamaño del Estado, crea dos ministerios? No, Cuando, pero bueno, sí, sí, cuando correcto. ¿qué sentido tiene que yo hable de que se despilfarra el dinero y en un día voto $1 millón? Cuando yo tengo claro, ¿verdad? Cuando yo tengo claro de que debo de hacer austeridad, Pero es pero que mira, no por eso voy a hacer lo contrario, ¿no? sí, pero es que yo creo que el tema del Estado en crisis y en calamidad, o sea, no es que estemos bien, pero ese planteamiento que hacía Nayib era electoral y yo creo que él está claro de eso, que realmente la crisis del Estado, si a pesar de que tenemos una crisis económica, no es tal como para entrar en una situación de austeridad como la que estamos planteando. Lo que pasa es que ahí no hay congruencia entre lo que dice Nayib o lo que dijo Nayib en la campaña y lo que está haciendo ahora, pero yo considero que algunos fondos sí lo hay y hay manera de reacomodar algunas situaciones. Pienso yo que no le está apuntando tanto al Estado grande creando dos ministerios más o dos secretarías más porque ha eliminado 5. A mí me preocupa más bien la calidad de ministerios que está creando y la calidad de los ministerios que está eliminando, porque los que elimina son de contenido social y los que está creando son para atender a las necesidades de los grandes empresarios, siempre en la lógica de Nayib, porque que pienso que le apunta un poco a una situación más adelante de rebalse, porque es lo que yo he podido captar de su plan de gobierno, que le está apuntando a tratar de plantear un crecimiento económico, un boom, ¿verdad? De alguna manera, no entiendo cómo todavía, porque de hecho a estas alturas del campeonato, con Nayib ya en la presidencia y con el plan Cuscatlán ya elaborado, él todavía no tiene financistas y si no tiene financistas, él no puede garantizar los proyectos que propuso durante la campaña. Entonces, esa parte pienso yo que es un poquito también de incertidumbre. Mira, yo quisiera que me permitieras, Luis, retomar algo de lo que dijo Sí. Enrique hace un segundo, porque yo lo quería tocar y él se me adelantó y de hecho por eso quería la interrelación con él, la interacción con él. Y es que a mí me llamaba la atención eso de que la gente quizás lo puedes contestar más adelante, Enrique, o quizás puedes dar un poquito, a profundizar un poquito más en eso. Y es que me llamaba la atención eso de que Anliker y el resto de gente que dirige Nuevas Ideas se ha vaciado en el gobierno, tal como se vació en algún momento la cúpula del FMLN. Y entonces, eso de alguna manera ha sido un factor que propició que el FMLN tuviera la debacle que hoy estamos viendo. Se vaciaron en el gobierno, descuidaron mucho el tema de la relación con la ciudadanía, que antes era un factor un tanto fuerte, porque tú antes de que Sánchez Serén fuera presidente,
presidente. Tú podías ver acá en los municipios a algunos diputados y algunos dirigentes del FMLN reuniéndose en tribunas, hablando con la gente, manteniendo un poco la relación con la población, y eso se perdió. Y ahora lo mismo estamos viendo en Nuevas Ideas cuando Anliker abandona, tengo un problema de audio, abandona el proyecto de Nuevas Ideas y se va a dedicar a atender CEPA y a ser asesor del presidente. Entonces pienso yo que ahí de alguna manera se pudiera entender de que si tú te pones muy desconfiado, puedes creer que solamente utilizaron a la gente, y ahora Nuevas Ideas ya no tiene ninguna relevancia para los intereses de Bukele y de su gente. A menos que haga igual la SACA, ¿va? No, claro, entonces... En la mañana era presidente y en la tarde era de Arena. Eso no es viable, eso no es viable. Tú no puedes decir, bueno, en el caso de CEPA, pero es que no es tanto el hecho de que si lo puedan o no lo puedan hacer. Si te refieres a Anliker, lo que pasa es que si tú te vas a sacar una persona con todos sus errores, pero era una persona dinámica y era una persona que no le costaba mucho establecer un vínculo con la gente, mientras que Anliker es una persona, hombre, tú viste, el tipo no es carismático, el tipo no es empático, el tipo es un arrogante. Entonces tienen que cambiarlo y tienen que apresurarse a escoger una nueva dirección, nuevas ideas, si es que acaso piensan mantener el movimiento. ¿No será que lo está blindando así como blindaron a Merino y a no sé quién más? Por el cargo que le están dando. Por el caso del mercado Cuscatlán. No, sí, claro. Es que toda esa gente que está alrededor de Nayib, aparte de sus amigos, son sus socios comerciales. Porque Anliker, la familia de él, es la que tenía en arrendamiento un parqueo al servicio del mercado Cuscatlán. Así es. Entonces, hoy está en investigación ese caso, y obvio, lo va a tener ahí unos 5 años cubierto para que no lo toque mientras hace dinero. Entonces, todos esos detalles, yo creo de que no valdría la pena, pero que te conteste, Enrique, lo que le dijiste sobre el futuro de Nuevas Ideas. Sí, me gustaría que tocara esa parte a mayor profundidad. Sí. Ok, Enrique. Sí, bueno, lejos de estar muy enterado de los movimientos que van a venir, yo sí estaría coincidiendo con Walter nuevamente en que al no designar personajes importantes o personalidades importantes en Nuevas Ideas y él mismo salir a decir que va a seguir, pero que cuando lo llamen, pues va a estar, y cuando no lo llamen, pues también. O sea, como un poco de deslinde, de decir, no, el movimiento es independiente del gobierno, cosa que estuvo bien hacerla, pero si no designas a alguien que tome la representación fuerte, que políticamente Nuevas Ideas se identifica con él, obviamente, si no designas a alguien, que ahí sí necesitaba a alguien muy cercano, muy identificado, lo que estás mandando de señales, precisamente lo que él decía, Walter, que es, no le vas a dar la fuerza que, no vas a buscar que un partido te ponga límites, ¿no? Ya hubo pues los casos de Rui en Estados Unidos, que conoces mejor tú, Luis, y también el intento de invitar al partido de Jonás por parte de Luis Reyes, y que un poco ellos se movieran en invitaciones a actividades de inauguración o de corresponder a alguna atención que tuviera como diáspora, ¿verdad? Luis Reyes, que tuviera el partido de FMLN. Entonces ya vimos que sus reacciones de Nayib o de la gente cercana a él, no sabré yo si todas fueron de él, no fueron muy amistosos, no fueron de, sí, pues el partido es autónomo, ¿no? Fue más bien decir, aquí nadie se mueve si no lo digo. Es más, en el caso tanto de Luis como de Rui, de quien fuera, salió a decir Bukele que ellos que no se estaban autorizando ningún tipo de alianzas políticas de ningún clase con nadie. Entonces,
Pues sí, ya cada vez me resulta más difícil justificar que Bukele sí tiene un estilo personal, o sea, un personalismo que ocultar y que no se pueda dejar de ver. Es obvio. Pero tú no interpretas, Enrique, de que en el fondo lo que está haciendo es apartando nuevas ideas. Bueno, está apartando a Digo, está cualquier abandonándolo instancia. No, es que todo el equipo, porque está todos los emisarios que van al gobierno dicen que van a trabajar los 365 días, entonces ya no van a poder trabajar para nuevas ideas. ¿A quién? Entonces ¿a quién están dejando a cargo ahí? A nadie. a nadie, eso es lo que estoy Porque diciendo. todos se están llevando para el gobierno. Hasta el de información que se llama Vladimir Handel, no sé qué. Hasta ese se llevan. Sí, sí, o Y sea, se llevan a Alejandro Mason también como de la CIA, ¿va? Sí. yo creo que lo que está haciendo Bukele precisamente es eso, ¿no? Yo no quiero un partido que me cuestione, sobre todo si ya han dado muestras de cierta liberalidad como Dagoberto Gutiérrez o ya viste, hasta Roberto Cañas se había apuntado dentro del partido y buscaba que le dieran el Ministerio de Educación Pública, pero pues no se lo dieron y con eso son más que fondo y forma, señas que dan en un sentido muy claro que él no, él no necesita el partido. Ya tiene. Mejor me llevo mi gente y ahí quédense ustedes con el partido. Sí, Esa es sí, mi interpretación. yo creo que más bien era una cuestión de economía, ¿no? Es decir, yo no voy a poder atender todos los asuntos de militancia, de demandas, de banderas y de grupos y sectores sociales, ¿no? No lo voy a poder hacer. Apenas con trabajos puedo con el gobierno. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues me voy a traer a la gente que está esperando hacer mucho en el partido, me la voy a traer al gobierno, voy a hacer un gobierno blindado, cerrado, como el que acabo de decir, en una armadura bien clara, y lo del partido, pues ya declaré que si me llaman, voy, y si no me llaman, pues no voy, y una simplera, pues. No, obviamente, al haber vaciado nuevas ideas y no hay ninguna cabeza que le pueda dar alguna mayor, ¿cómo se llama? Alguna mayor eh, eco social, pues no lo necesita y no lo va a fomentar ni propiciar. Entonces, Dice, lo que pasa es que el partido se le llenó de todo. sí, Ese es el exacto, problema. Se le llenó de todo tipo de no gente. lo puede controlar y es una torre de Ujú. Babilonia, digo, torre de Babel, perdón. Vamos a quedarnos un poco cortos con este tema. Este tema es bien amplio, pero yo quería tocar este tema con ustedes dos porque es importante conocer opiniones. Y le voy a dar la palabra a Walter porque tiene que retirarse. Okay. Y me gustaría que hagas tu cierre final, Walter, no sin Este, antes agradecerte todo el tiempo que has pasado por acá. oh, no, muchas gracias a ti, Luis, muchas gracias a Enrique por haber tenido tiempo ustedes para escucharme. Yo sé que a veces es un poco difícil, también sé que muchas veces en las redes no hemos coincidido y que incluso nos hemos llevado mal los tres, pero qué bueno vernos y poder intercambiar opiniones y saber que al final pues realmente no estamos tan distantes como podríamos creer. Mira, yo no tengo mayores comentarios al respecto. Pienso que lo que se iba a decir ya se dijo. Queda en el ambiente la incertidumbre de qué es lo que va a pasar de aquí hasta el final del mandato de Nayib. Creo que es un poco pronto para poder afirmar algunas cosas. Por ejemplo, como para decir que Nayib se está desdiciendo de lo que hizo en la campaña. Pienso yo que todavía es muy pronto porque apenas van un par de días y hay un largo camino por recorrer. Mis dudas con respecto a Bukele van en otro sentido, van en otro sentido, van en el sentido de que no creo que su proyecto, tal cual lo ha diseñado, sea un proyecto que vaya a comulgar con las necesidades de las grandes mayorías, pero ojalá que yo esté equivocado, ojalá que lo que esté en el plan Cuscatlán solo sea un esbozo de lo que el proyecto de Nayib o lo que Nayib quiere hacer, Nayib y su gente, porque no solo es él, y al final nos dé la sorpresa y El Salvador pues pueda
salir adelante. Te lo digo de todo corazón, porque a mí me toca vivir acá la realidad del país, afrontar la delincuencia, los problemas de salud, el tema de la educación, aquí van a crecer mis hijos. Entonces, es una situación que a mí me gustaría ver con otra perspectiva. Sí, no estoy dispuesto en ningún momento a quitar el dedo del renglón y pretendo seguir siendo crítico con el gobierno, y con el estilo que Nayib mantiene y con las cuestiones que a mí no me parecen. Me declaro yo un inquisidor en ese sentido. Pienso darle seguimiento a lo que Nayib está haciendo y al final pues pronunciarme cuando sea necesario pronunciarse. Es necesario mantener siempre atento una opinión lo suficientemente crítica, una opinión lo suficientemente seria, porque somos responsables, creo yo, de que todo marche mejor. Si nosotros dejamos pasar y solo aplaudimos todo sin cuestionar, corremos el riesgo de repetir la historia unos cuantos años más y al final de 5 años vamos a decir, cambiémoslo porque no sirve, mejor que venga el otro, ¿verdad? Y es la de nunca acabar y ya llevas como 5 o 6 divorcios y ninguna te salió buena. Entonces, ese es el problema, que no se puede. Walter, te agradezco mucho tu tiempo, será en otra ocasión. Vamos a continuar en otro momento, ¿ok? Sí, un saludo, Enrique. Saludos, Walter. Muchas gracias por tus palabras. Bueno. Ok, Enrique, tus palabras de despedida, también te agradezco tu tiempo y que hayas tenido este espacio para nosotros. Siempre quedamos cortos. Okay. Yo todavía tengo tiempo, no sé cómo vamos de tiempo. No, por mí no hay problema, por mí no hay problema. Todo el tema que quieras tocar, lo podemos hacer. No, está bien. Por el tema y por lo de la economía, digo, y dejarlo de la economía para otra ocasión. No, la parte política va perfilándose ya, ¿no? Y la comprensión también, porque no es lo mismo criticar a Bukele porque es un junior o porque ya hace cosas que dice o hace la derecha, o porque es empresario, ¿verdad? No es lo mismo ese nivel. Allá en su actuación, decir, bueno, el señor no tiene mucha idea, el señor está poniéndose de allegados, ninguno con un currículum sobresaliente, hacer las comparaciones que a mí me gustaría tocar ahorita con Walter Enrique, que era precisamente si Sánchez Serén no se le notaba que tuviera oficio ni las formas políticas para ocupar la presidencia, pero sí tenía un arraigo y sí tenía una base social, y sobre todo de su tiempo en la guerrilla, pero no tenía las tablas de la administración pública o de poder sacar adelante un país con un comportamiento, con un desenlace o desenvolvimiento de político. Se le veía muy hermético, muy básico. ¿Y qué hizo él? Bueno, él lo que hizo fue acompañarse de algunas herramientas y de algunas personas. En las herramientas sí tuvo una edición de una administración de ejes transversales y ejes locales. Creo que de ahí lo agarró Bukele el término de eje transversal, de lo que manejó en su campaña Sánchez Serén. La otra fue allegarse de asesorías de cierta importancia, como la del Banco Central, que ya mencionabas en tu programa pasado, era el modelo de transformación productiva, que es un modelo económico, y es el modelo que se llama así, transformación productiva, porque así le pusieron en El Salvador, aunque también en ciertos organismos internacionales le llaman así al modelo de los tigres asiáticos, de casi todos los países que hicieron esta transformación de su estructura rural y agraria a una estructura comercial y de manufacturas. Entonces, Bukele, pues, Sánchez Serén no tiene o no tenía ninguna de estos aspectos, y bueno, el Banco Central se lo hizo.
A mí ya la preocupación es, está bien, ya el objetivo político ya se logró, no está en el escenario ni Arena ni el FML, ni todo parece indicar que en el 2021, con muchas obras y con mucha estratagema de este tipo de declaraciones y pleitos con la prensa y todo lo que siga llamando la atención, el señor Bukele o Bukele va a lograr atraer a toda la base social que lo llevó a la presidencia, ¿no? Y mantenerse su hegemonía en la asamblea. Pero lo siguiente, ¿qué es? O sea, ¿qué sigue? Con eso no se van a resolver los problemas del país, y estoy clarísimo en ello, que a medida que dé pasos, se va a ver el perfil de su gobierno. Este primer paso, o estos primeros pasos de estos días de cerrar la de inclusión social y la de transparencia, pues no hacen más que ver al mismo, o sea, en las dos, la misma acción, ¿no? Es cerrar todos los espacios de participación donde se le pudiera cuestionar, se le pudiera hacer responsable de demandas sociales, y todo lo que va a hacer es su diagnóstico. Y su diagnóstico tampoco existe, porque en el plan Cuscatlán, que eso es un plan, tener un diagnóstico claro. Yo dejé de pelearme con Erwin Lima cuando obviamente me fui adentrando en el plan Cuscatlán y dije, pues tiene razón, o sea, no vamos a encontrar aquí muchas cosas porque no hay nada. Entonces, no hay ni siquiera la parte de diagnóstico. Y en la parte y en el discurso de la toma de posesión, yo te podía decir que sí me hubiera gustado ver una acotación, una parte de ese mensaje que hablara sobre, oye, tenemos mal esto y esto, ahí nos van a sofocar. En su lugar nos dijo, pues, todo, tal vez vienen tiempos difíciles, no recuerdo las palabras que citó literalmente Bukele, pero dijo, vienen tiempos difíciles y nos vamos a tener que trabajar muy duro, ¿no? O sea, nada, eso y nada es lo mismo, ¿no? Pero simplemente no atiende o no atendió o no justifica o no nos da señales de por dónde se va a ir. Todos sabemos que el problema fiscal es muy grande. Lo acabas de comentar con el comentario de la calificadora Moody's. Entonces, al menos una cuestión de que dé señal de que, oye, voy por los evasores, voy por recuperar los impuestos que se han dejado de pagar, voy a nombrar un equipo de abogados que me van a asesorar, no para que los juicios los ganemos, sino para que precisamente los juicios no se pierdan de una manera tan absurda como los estuvo perdiendo tanto Funes como Sánchez Terén, ¿no? Que parecía que nunca el Estado iba a ganar un juicio a las grandes multas y con las grandes empresas que se les podía reprochar el no pago de impuestos, ¿no? Eso es interesante lo que dices, pero hoy es el momento de pasar a la acción, ¿verdad? ¿Ya? Y no seguir en campaña como lo está haciendo. Entonces, yo critico esa parte, porque hoy es de actuar ya, por lo menos comprometerse de aquí a, por decir algún ejemplo, en 6 meses tenemos que concretar algo, porque esos son los parámetros sobre los cuales se va a medir el gobierno, y no necesariamente que el día a día vaya saliendo, a ver qué hacemos, despedir gente y contratar otra. O sea, eso es administrativo, pero la gente también tiene que saber qué esperar. Por ejemplo, le está diciendo la ministra de Economía que van a revisar los subsidios. La gente, la primera impresión que te da es, los van a desquitar, los van a eliminar o los van a sustituir. No, O sea, hay que ser específico, empezar a decir, vamos a revisar, eso no te da nada. Entonces, necesitamos, por ejemplo, algo concreto, necesitamos decir algo específico, pero no arar, porque ya se tuvo el tiempo para plantearse qué haríamos. Si ganáramos, ¿qué haríamos? Ok, esto, y la gente quiere eso, decirle, en el 1 de enero del
20, le garantizo que va a haber una nivelación salarial a los maestros. O sea, algo específico, ¿me entiendes? Que te garantices a dónde vas, pero que te digan a vos, lo vamos a pensar, lo vamos a revisar. Es como cuando vas a dejar un currículum y te dicen, déjenlo, ahí le llamamos. Pues. Entonces, la esperanza de la persona de a pie es del ya. O sea, no tiene tiempo la persona que no tiene trabajo a que le ofrezcas, necesita que le plantees ya algo así bien clarito. Por ahí es donde yo lo veo. Hay mucho que decir. Vamos a cortar aquí, Enrique, te agradezco tu tiempo. Okay. Vamos a continuar en otra ocasión con un tema importante. Tenemos mucho trabajo que hacer en la parte de opinión. Te dejo tus palabras finales. Pues eso que finalmente para cerrar, el gobierno de Bukele no está ofreciendo ninguna alternativa de poder, una alternativa de contestataria, y por ahí se pueden ir. Obviamente ni Arena ni el FMLN pueden sacar sus bases a la calle ni a manifestarse si es que se descuidan, porque todavía no ha empezado ninguna acción de Bukele, pero sí estaríamos viendo con simpatía que tal vez algún movimiento más independiente, porque no va a ser Nuevas Ideas, claro que no lo va a hacer, donde se pueda dar una interpelación a la primera magistratura, donde se le pueda decir, oye, lo que estás haciendo es insuficiente, lo que estás haciendo es convenenciero, populista, es distractor, es hacerse tonto. O sea, una instancia donde sí el pueblo, el gobierno, grupos sociales, las instancias universitarias, SUCA, Gaviria, Univo, pudieran plantear desde esa plataforma que no tiene que ser amigos de Bukele ni Nuevas Ideas, que plantee cosas serias y de formato. Me quedo con eso y te agradezco la invitación. También le agradezco a Walter Enrique. En algunas cosas sí estuvimos, sobre todo en la crítica a Bukele, que me parecía excesiva e innecesaria, hasta que no diera los pasos. Ya los pasos estos que vio obviamente son muy lamentables, no podemos tolerarlos. Podríamos hacernos tontos, podríamos decir, oye, pues démosle el beneficio de la duda. Es que el beneficio de la duda se le da a los resultados, a esperar esos resultados, no el beneficio de la duda para que eternamente justificarlo. Por lo menos yo no lo voy a justificar eternamente. Es correcto. Me va a seguir gustando hacer análisis de la realidad, análisis político y honesto, ¿no? O sea, sin estar buscando nada. Yo espero que le vaya de todos sus 15 ministerios a uno particular, el de María Chichilco, porque espero que sea el que absorba la Disneylandia. Tú sabes que yo la critiqué mucho, la Disneylandia de la mujer que creó el FMLN con Ciudad Mujer, que no me parece a mí ningún producto ni acabado ni sobresaliente, pero que bueno, pues eso era lo que mejor vestía los gobiernos del FMLN, ese tipo de acciones. En fin, espero que le vaya bien a María Chichilco, que va a tomar, esperemos, parte de no solamente la responsabilidad, sino espero que una asignación presupuestal para poder mover cosas que tengan que ver directamente con la inclusión de la mujer y no simplemente un lugar donde pueda esparcir su tiempo, ¿no? Ese es el punto de que muchas buenas intenciones puedes tener, pero si no existe el financiamiento, se te quedó el proyecto. Así como no se pudo extender Ciudad Mujer a más municipios porque no le daban las aprobaciones. Sí. ¿Ok? Entonces, difícil actuar cuando no tenés financiamiento, pero bien. Gracias, Enrique. Para mí fue un gusto saludarte. Igualmente, a mí también, Luis. Cuídate. Ok, gracias. Cuídate mucho. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, amigos de La Plática, por todos sus comentarios. Gracias por estar con nosotros este día. Vamos a en otro espacio de opinión, un espacio de comentarios, transmitiendo desde Houston, Texas, para todo el mundo. Gracias por ser parte de este espacio donde recibirás información del Salvador, de Houston y de todo el mundo.
Gracias por tu sintonía para la plática. Eres bienvenido. Gracias, cuídate. Ok, Enrique, buenas noches.